Ahí tiene, pastor. Adelante. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio del Evangelio en el ciclo trienal, en el leccionario del ciclo trienal para el próximo domingo, el cuarto domingo después de Pentecostés. Vamos a comenzar con un momento de oración. Todopoderoso Dios, tú edificaste tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Continúa enviando a tus mensajeros para que conserven a tu pueblo en la paz verdadera, a fin de que por la prédica de tu palabra tu iglesia sea librada de todo daño y peligro. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Evangelio para el domingo en el ciclo trienal es un tanto extenso, es un gran texto, Lucas capítulo 10, versículos 1 hasta el 20, es casi la totalidad del capítulo 10, lo que va a demandar bastante velocidad ahora para la traducción y el análisis del texto. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo posible y en los tiempos planeados también. Quizá antes de entrar en la traducción en sí, para no perdernos en el bosque del texto y de cada una de las frases y de las expresiones que tenemos en el texto mismo, sí quería compartir la estructura general del texto, o algo así como el mapa general del texto que vamos a tener para el Evangelio del domingo, así identificamos después cada una de las partes y podemos abordar cada una de las partes. No vamos a hacer entonces un análisis después, una traducción de una corrida y luego el análisis, sino que a medida que traducimos cada una de las porciones, vamos a ir haciendo algunos comentarios al texto, un poquito diferente a lo que habíamos hecho en los videos anteriores. La estructura general del texto, del capítulo, en los versículos que tenemos para el domingo, eh, nos presentan este gran texto del envío de Jesús, o que Jesús hace de los 70 o 72. Este grupo más grande de discípulos que él envía a predicar el Evangelio. Y tenemos dentro del texto considerado para el domingo entonces dos partes básicamente o dos grandes unidades. Uno es el envío de los 70 y la segunda gran parte es el regreso de estos 70 una vez que sucedió lo que ellos hicieron. Dentro de la primera parte podemos reconocer la siguiente estructura, es la introducción narrativa al discurso de Jesús o el discurso misional de Jesús, y los versículos 2 hasta 16 es Jesús hablando, es texto discursivo básicamente, con estas partes, instrucciones iniciales que enfatizan en la dureza de la tarea que tienen por delante los discípulos, las instrucciones específicas para la tarea a realizar allí cuando sean enviados, una elaboración en torno al rechazo eh, que pueden experimentar los discípulos y al rechazo que Jesús mismo ya experimentó en su ministerio en Galilea, y la conclusión de este discurso misional, que abre la comprensión de lo que está describiendo Jesús a su dimensión o cósmica, podríamos decirlo así, o escatológica, a la dimensión de la lucha cósmica o del enfrentamiento cósmico entre Dios y Satanás. En la segunda gran parte, versículos 17 al 20, tenemos relatado lo que pasó entonces, o mejor dicho, lo que pasó después del trabajo misional que Lucas no describe aquí en realidad. Versículo 17 nos presenta el reporte que los discípulos hacen cuando vuelven de haber hecho su tarea misionera, y versículos 18 al 20 relata la respuesta de Jesús al reporte que hacen estos discípulos. No tenemos considerado para el domingo los últimos versículos 21 al 24 que aquí puse en gris,
que es todavía parte de la unidad en realidad, parte de la narrativa del regreso de los 70, que es la reacción de Jesús en términos de acción de gracias hacia el Padre. Esta exaltación al Padre o esta oración de exaltación al Padre. Los versículos entonces últimos que tuvimos ahí, la respuesta de Jesús en la misma línea que la conclusión de la primera parte, también abren el enfoque o el foco de la visión de los discípulos a la dimensión cósmica nuevamente, o de la confrontación cósmica entre Satanás y Dios, que está sucediendo en torno a la tarea misionera de estos discípulos. Así que, como decimos, tenemos unos cuantos versículos, vamos a ir o vamos a tomar parte por parte de estas 7 secciones aquí indicadas: marco narrativo, instrucciones iniciales específicas, elaboración sobre el rechazo, la conclusión y luego el reporte de los 70 y respuesta de Jesús. Vamos a hacer traducción y algunos breves comentarios parte por parte, ¿sí? En la primera parte, entonces, el marco narrativo, versículo 1 solamente: meta de tauta, después de estas cosas, aneteixen jokirios, el Señor designó. Anadeignimi, deignimi es mostrar o manifestar, y anadeignimi es designar a alguien públicamente o hacerlo manifiesto a una designación. Así que después de estas cosas designó el Señor heterus hebdome contadio, designó el Señor a otros 72 o 70 o 72, kai apesteilen autus, y los envió a ellos anadio dio, de 2 en 2, pro prosopu autu, delante de su rostro, eis pasan polin, a toda ciudad, caitopon y lugar, hu emelen auto sergestai, cada ciudad y lugar al que iba a, melo es estar a punto de, o ir a hacer tal cosa, o estar a punto de hacer tal cosa, ¿no? Así que cada ciudad y lugar al que él iba a, o estaba a punto de ir, ergestai, el infinitivo visto de ergomai. Algunas observaciones: el metatauta inicial nos conecta la narrativa que vamos a tener ahora con, obviamente, lo previo, después de estas cosas. ¿Qué cosas? Básicamente lo inmediato que tenemos es el texto del Evangelio del domingo anterior, que nos presenta el incidente de Samaria en el que Jesús recibe rechazo, y la conversación de Jesús con los 3 candidatos que se ofrecen, dos de ellos para ser discípulos, y que dan oportunidad a Jesús para señalar el costo del seguimiento a Jesús. Ambas porciones que hablan acerca de la misión o del camino de cruz que Jesús ya estaba encarando desde el versículo 51 del capítulo anterior, y que ya se manifestaba tanto en el rechazo inmediato que tuvo en Samaria, como también en el costo del que habla Jesús sobre qué es seguirlo a él. Así que la tarea o la historia de la tarea evangelística que se abre ahora y que Lucas nos va a describir, de estos 72, está enmarcada en este camino de cruz, en este camino marcado por el rechazo y por el costo del seguimiento al Señor. Un comentario sobre el término anadeignimi, que recién traducíamos como designación. Es un término técnico burocrático, en realidad, o de la burocracia del mundo de las instituciones públicas gubernamentales. Lucas normalmente sabe cómo utilizar su lenguaje, hombre ilustrado realmente y formado, y que está de hecho escribiéndole a alguien que evidentemente tenía una función pública, como es Teófilo, el excelentísimo Teófilo. Así que el término técnico que está utilizando Lucas aquí, sin dudas, no es insignificante.
Anadegnimi es la designación pública para un cargo oficial de autoridad. En el Nuevo Testamento lo tenemos solamente utilizado por Lucas, aquí y en Hechos, así cuando en el capítulo 1 de Hechos se tiene que designar o se ruega al Señor que Él manifieste o designe a aquel a quien había elegido para reemplazar a Judas, el discípulo que se había suicidado y que tenía que ser reemplazado por Matías, entonces es reemplazado por este Matías. Y la otra instancia que tenemos en Lucas mismo es no el verbo anadegnimi, sino el sustantivo emparentado, anadeixis, el sustantivo, que es cuando, en el capítulo 1 de Lucas, cuando Juan el Bautista, se hace referencia a la aparición en escena pública de Juan el Bautista o a la eh, instalación o institución, sí, instalación, bien digo, en el oficio de profeta para Israel o delante de Israel de Juan el Bautista. Hacia el final, creo que sí, es capítulo 1, hacia el final del capítulo 1, entonces Lucas nos dice que estuvo en el desierto hasta su anadeixis, hasta su manifestación o designación para la tarea de profeta para Israel o delante de Israel. Así que como digo, este término sí es utilizado en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento en griego, en una gran cantidad de instancias referente a la instalación o institución de reyes y jueces en su cargo público, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis y tanta historia con este término? Particularmente por el hecho de que aquí Jesús no es que está enviando a cualquiera ni en forma libre, inclusive o pese a que no se tratan de los 12 apóstoles. Lo que tenemos aquí ya no son los 12 apóstoles, son los otros 70 o 72, pero no es una especie de envío o un cheque en blanco sin nombre, o un envío genérico que el Señor hace a la iglesia, sino que es la designación oficial o formal de personas de estos 70 o 72 para ejercer un cargo que no es un cargo para ser tomado por motus propio o por voluntad propia, sino que es asignado públicamente, formalmente u oficialmente. Es el Señor quien asigna oficialmente esta tarea a los 70 o a los 72, asimismo utiliza Lucas, otra vez no por descuido, el término apostelo que ha sido utilizado anteriormente para el envío de los 12 en el capítulo 9. Así que todo el lenguaje que tenemos aquí, también el de dos en dos, anadio, dio, aquí en la mitad del texto, habla o tiene toda una connotación de formalidad y de carácter oficial del envío que Jesús está haciendo de estos 70 o 72. Otra vez, no es un el que quiera salga y predique, sino es la designación y asignación formal, oficial, que el Señor mismo está haciendo a estos hombres escogidos para ser sus portavoces delante de o en aquellos lugares donde Él iba a ir. Último aspecto, también con bastante carga para comentar, el del número 70 o 72. Algunos comentaristas dicen, bueno, no importa qué quiere decir esto, los 70 o 72, pero es muy probable que, así como los 12 también tienen una carga de significación, los 70 o 72 también. ¿Son 70 o son 72? Es la gran pregunta casi sin respuesta para los especialistas en realidad. Desde el punto de vista de textos originales en griego, las dos alternativas tienen, para lamento nuestro, tienen básicamente el mismo peso. Los manuscritos que registran 70 y los manuscritos que registran 72 están muy repartidos en la balanza, en la importancia de manuscritos y también en el discernimiento de qué es lo que habrá escrito realmente Lucas y quién
o cuál de los dos números es una especie de error de escriba, que es lo que muchas veces generó las diferencias en crítica textual. Realmente los especialistas en crítica textual no logran inclinar la balanza para un lado o para el otro. La mayoría lo que sostiene es que en realidad el 70 tiene mucho más peso de tradición simbólica en el Antiguo Testamento, por lo que sería más lógico que el escriba haya corregido el número original 72 por el número 70, pero sea como sea, realmente la discusión el peso está muy, muy parejo, ¿no es cierto? También, sea como sea, en última instancia, el simbolismo del número, que es lo más probable que sí lo tenga, nos lleva para los dos mismos lados, las dos mismas opciones. Eh, una referencia que Jesús está haciendo aquí al asignar o al designar este grupo de 70 a lo que sucedió en el desierto con los ancianos de Israel que compartieron el oficio y el espíritu, la porción del espíritu de Moisés. Éxodo y Números nos relatan este episodio, y allí el 70 es el número normal, pero depende de la tradición, se suman otros dos nombres más, entonces también así en ese caso tenemos o 70 o 72. Y la otra posibilidad de significación del número 70 o 72 aquí en nuestro texto es que que esté haciéndose referencia y que Jesús esté conectando este grupo de discípulos enviados a predicar con el número de naciones enlistadas en Génesis 10 como referente a la totalidad de la humanidad. Antes de contarnos Génesis, el relato de la caída de la Torre de Babel, perdón, el narrador nos enlista la totalidad de naciones que había en la humanidad, y el número en el texto hebreo es de 70 naciones y en el texto griego de la Septuaginta es 72 naciones. Así que llamativamente, justo los dos posibles antecedentes en términos de tradiciones del número de discípulos que Jesús está escogiendo aquí, también tienen el mismo problema entre 70 y 72. Ahora, ¿qué es lo que posiblemente está haciendo alusión Jesús con esta elección de este número de discípulos? Es el nuevo Moisés que está armando su nuevo equipo grande, como sucedió allí en el relato del desierto, o son los discípulos ahora enviados a la totalidad de las naciones. Personalmente creo que es ambas cosas al mismo tiempo, pero especialmente este último. Es la misión abierta al mundo que está siendo anticipada ya en el tiempo del ministerio de Jesús. Él no enviado a los paganos, sino a Israel, es cierto, eh, pero de todos modos anticipa lo que sucedería, especialmente con el relato de Hechos, en la aparición de la figura de hombres apostólicos y pastores locales que extienden la misión que los 12, el número más pequeño, inicia en los comienzos de la iglesia. Un comentario más sobre la tradición judía, sobre el 70 o 72 como número de las naciones, el número total de las naciones en el mundo, a partir de la tradición de Génesis 10. En la tradición judía, en la tradición rabínica, eh, hay una referencia bien interesante con respecto al lugar que tienen estas naciones. En la tradición rabínica se sostenía que inicialmente Dios le había comunicado y dado la ley, su ley, a todas las naciones, a las 70 naciones, pero solamente una aceptó, una obedeció la ley o la revelación de la ley: Israel. En vista de esta tradición, que
probablemente estaba en oídos de Jesús y de los discípulos durante su vida. En vista de esta tradición es bien interesante lo que está sucediendo aquí. Repaso lo que dice la tradición rabínica. Dios originalmente reveló la ley a todas las naciones, 70, pero solamente una tomó la ley o aceptó la ley, Israel, la nación de Israel. Ahora, cuando el Mesías viene y el Evangelio es predicado, Él viene a una nación, la nación de Israel, pero esta nación rechaza el Evangelio, de modo que ahora el Señor está abriendo la proclamación de ese Evangelio a las 70 naciones, a la totalidad del mundo, representada o anticipada en forma casi simbólica en la elección de estos 70 o 72 y en el envío de estos 70 o 72. Otra vez pensando especialmente en esta última línea del lugar de los 70 como simbolizando la apertura de la misión a las naciones todas, el número 70 o 72, la apertura de la misión a las naciones todas, está directamente ligado con el número 12 de los apóstoles como predicadores enviados a Israel, a las 12 tribus de Israel. La elección de los 12 se sabe por la tradición judía y la tradición de la interpretación de los textos del Nuevo Testamento. La elección de los 12 obviamente no es casual ni es accidental. Cuando Jesús restaura o convoca a los 12, está restaurando las 12 tribus de Israel. Está restaurando a Israel en forma pequeña, en 12 personas, que son aquellos enviados para proclamar el Evangelio a Israel. Y noten cómo dentro de la narrativa de Lucas sucede esto hacia el final de la irrupción del reino para Israel. Allí él envía a los 12. Ahora en el capítulo 10 tenemos una narrativa sumamente similar a la que tuvimos en el capítulo 9, en el envío de los 70 o 72, casualmente cuando Jesús ya deja territorio judío, básicamente judío, Galilea, y entra en territorio semipagano, Samaria, abriendo el reino para el mundo y enviando estos 70 o 72 que son enviados para el mundo. La conexión que hay entre estos dos textos de capítulo 9, el envío de los 12 apóstoles, y capítulo 10, el envío de estos 70 o 72 hombres, es obvia y la estructura del texto lo pone en manifiesto. Ahí en pantalla yo pongo el esquema del texto allí en capítulo 9 y el esquema del texto ahora en capítulo 10. Noten que es casi idéntico. Nuestro texto es mucho más amplio, expande muchas de las porciones y mucho material, especialmente la instrucción ante el rechazo y toda la elaboración sobre el rechazo, pero es básicamente la misma estructura o las mismas acciones que hace Jesús, instrucciones que da Jesús ahora para estos 72. ¿Qué pasa entonces? ¿Son apóstoles? ¿Los está haciendo apóstoles a estos 70 o 72? No los está haciendo apóstoles, de hecho no los llama como eso, no les da un nombre particular a ellos, pero sí los asigna para un cargo o un encargue formal y oficial, como decíamos, que comparte con el oficio de los apóstoles. Lucas 9 es la institución del oficio apostólico, pero el envío definitivo lo vamos a tener en Lucas 24. Del mismo modo, Lucas 10, uno podría decir, es la expansión de aquellos que ahora participan también en el mismo oficio de predicación que fue instituido en el capítulo anterior, en el 9, y que anticipan la expansión del oficio apostólico en el ministerio público, en el pastorado, en el ministerio que tú ejerces y que yo ejerzo.
Esto va a terminar sucediendo también en la narrativa de Hechos, cuando de los apóstoles, del núcleo de los 12 apóstoles, entonces se expanda la participación en el oficio de otros hombres puestos adentro del oficio para poder proclamar el Evangelio no solamente en Judea o en Jerusalén, sino hasta los confines de la tierra. De modo que lo que tenemos en nuestro texto es es el gozoso hecho de que el Señor Jesús no solamente vino para Israel, sino para el mundo, y no solamente restaura a Israel, sino que restaura a todas las naciones, y lo hace poniendo gente en el oficio para que vaya a hacer su tarea allí, en todos estos lugares. Los 12 para Israel y para la iglesia original, y los 70, es decir, los enviados y puestos en el oficio para cubrir las naciones enteras, ahora en el capítulo 10. Bien, solo hicimos un único versículo hasta ahora, pero prometo que lo otro, no vamos a tardar tanto tiempo con cada uno de los versículos, sino vamos a estar hasta mañana aquí. Versículo 2, elegem de prosautus, pero les dijo, o comenzó a decirles a ellos, esto es imperfecto, Jomenterismos polis, la siega o la cosecha es mucha por hoy de ergata y oligoi, pero los trabajadores son pocos. Noten aquí noten aquí cómo tenemos esta estructura men de en griego, está como correlacionando o contrastando dos cosas, poniendo la paradoja de que la siega es mucha, la cosecha es mucha, y los trabajadores, pero los trabajadores son pocos. Avanza Jesús con el imperativo o la instrucción de rueguen, por lo tanto, tu quiriu tu terismu, al Señor de la cosecha, jopos, como para que ergata sekvale, eche o arroje trabajadores eis tonteris monautu, a su cosecha. Versículo 3, hipágete, vayan, otro imperativo. Idu apostelogimasjos arnas en mesolicon. He aquí, o miren, esto viene del jorao, imperativo de jorao, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Me bastatse te balontion, no lleven con ustedes, bastazo es cargar o portar, no lleven con ustedes balontion, balontion es una bolsa para dinero, meperan es una mochila o un saco de cuero para las provisiones como comida y bebida, me hipodémata, ni tampoco sandalias, Caimedena cataten jodón, y a nadie en el camino aspaceste, a nadie saluden en el camino. Son todas instrucciones iniciales que exponen la dureza y la urgencia escatológica del ministerio que tienen por delante. Noten que tenemos 4 imperativos o instrucciones que le da el Señor: orar por la cosecha para que el Señor mande más obreros, ir, no llevar ninguna de estas provisiones y no saludar en el camino. Ahí pongo brevemente una especie de síntesis de lo que cada uno de estas 4 instrucciones entonces quizá indican. La inmensidad de la misión escatológica y la dependencia del Señor de esta misión, el riesgo y el antagonismo de ser enviados como ovejas en medio de lobos, la vulnerabilidad y la dependencia de la hospitalidad a la que los arroja el Señor. No tienen que llevar sus provisiones, no tienen que estar
no tienen que estar armándose y preparándose para poder depender de sí mismos, sino depender de la recepción y de la hospitalidad del auditorio. Obviamente estos no suenan muy promisorios por lo que dice en el versículo 3, los mando como ovejas en medio de lobos, pero dependan de esos lobos, lo que obviamente anticipa el gran contexto de persecución, pero al mismo tiempo que va a haber oídos que reciban el Evangelio y que acepten, ¿no es cierto? Corazones que acepten el Evangelio. Y finalmente, no saluden en el camino a nadie, ligado sin duda con la urgencia o la prioridad de la tarea apostólica del ministerio y no social. Jesús no los manda para ser amigos, ni los manda para hacer relaciones sociales y públicas, los manda con la siguiente misión. Las instrucciones específicas que siguen ahora en los versículos siguientes, a ver qué está pasando acá. Versículos 5 al 10, entonces tenemos las instrucciones específicas con para qué los manda, ¿no? No para ser amigos, no para estar sentándose a tomar mate ni un tequila con sus amigos, sino para lo que él va a indicar aquí en versículos 5 al 11. Esgendan e isercete oikian a la casa en la que sea que ustedes entren, proton legete, primero digan, eirene to oiko tuto, paz sea a esta casa. Kayanekei, y si allí hay, Juyose Irene, un hijo de paz, Epanapaesetai, Epauton ge Irene Jimón. La paz de ustedes, o que ustedes hayan pronunciado, va a reposar sobre él, sobre el hijo de paz. Aquí tenemos epi más aná más pauo. Pauo es detenerse y pauomai es reposar sobre un lugar. Epanapauo es el verbo que tenemos aquí. Entonces reposará sobre él la paz de la paz que ustedes pronuncien. Eidemege, pero de otra forma, o si no, efjimas anacampsei. Si no, si no hay un hijo de paz, sobre ustedes, anacampsei, va a reposar o se va a reclinar la paz que ustedes pronuncian. Noten, bien interesante lo que está poniendo aquí Jesús. La primera tarea que tienen para hacer es pronunciar la paz sobre la casa en la que entren. La casa, recordamos en Lucas, es el lugar donde la iglesia primitiva existió, no en templos públicos, porque no era una religión oficial, sino en casas de familia. Es este el lugar donde sí hay que saludar, no en el camino, como decían los versículos anteriores, y lo prohibió en los versículos anteriores, no perder tiempo en el camino con relaciones sociales, sí entrar en casas donde la iglesia va a existir y puede reposar, como sucedió de hecho, y allí han de pronunciar la paz. En el saludo judío normal, el shalom era ya una práctica en el tiempo de Jesús. Jesús aquí no está haciendo referencia a un saludo social, obviamente, sino que está hablando de aquello que va a abrir en los próximos versículos del anuncio de la venida del reino. De modo que ese término de paz recupera su carga teológica y salvífica inicial que tenemos en los profetas que anuncian que un día va a venir el reinado de paz. Lo que está diciendo Jesús, o les está haciendo decir Jesús a los 70, es que el tiempo final de salvación esperado, ese tiempo de shalom, de la salvación, está llegando a esta casa. El versículo 5. Eirene toico tuto, paz a esta casa. Ahora sí hay que saludar así, dentro de la casa, por el hecho de que es dentro de la casa donde la iglesia se va a establecer y dentro de la casa donde la comunidad de mesa se va a generar y el sacramento del altar, que es la llegada del reino de Dios a esa iglesia, va a poder ser compartido.
La palabra esta de paz es eh, efectiva, hace que repose paz sobre ellos. Y es efectiva porque si hay repudio del corazón, si no hay hijos de paz, vuelve a ustedes o va a reposar sobre ustedes. Versículo 7, en aute de teoiquía, Una en esa casa, menete, permanezcan en esa casa, estiontes, caipinontes, taparautón, comiendo y bebiendo lo que venga de ellos. Eh, Obviamente aquí está hablando de cómo van entonces a subsistir comiendo y bebiendo de aquellos que los reciban, pero al mismo tiempo está hablando aquí de la comunidad de mesa y la receptividad que los predicadores del reino han de hacer, sea lo que sea que les pongan delante de ellos. Axios gar joergates, porque es digno el trabajador tumistu autu de su salario. Aquí Jesús está citando el Antiguo Testamento y reafirmando la regla para la iglesia del sustento de los ministros y del soporte a los ministros. Me metabainete exoiquía seisoiquían. No estén cambiándose, saliendo de una casa y metiéndose en otra. Empezó este versículo diciendo, en aute de teoiquía menete, permanezcan en esa casa. Obviamente está contrarrestando el estar como jugueteando o picoteando, ir un rato a un lado, otro rato al otro. No, no. Allí donde ellos son enviados han de permanecer a fin de que esa casa se vuelva el lugar y centro de la predicación para estos predicadores. Versículo 8, caíais genan poline y sergeste, y en la ciudad a la que ustedes entren, eiser homai tenemos aquí, que dejontai jimas y los reciban a ustedes, estiete ta paraticemena jimin, coman de lo que sea que se les presente a ustedes, kai terapeuete tus enaute astenéis y curen, terapeuo, curen a los que están en debilidad o en enfermedades, cailequete autois y díganles a ellos, en Gikenef Jimas, ha venido sobre ustedes que Basileia Tuceu. Tenemos aquí en el versículo 8 las instrucciones para qué hacer, ahora ya no dentro de la casa, sino en el ámbito público de la ciudad, lo que denota que no se trata de un envío privado, sino de un oficio público que el Señor está instituyendo aquí, pero una ciudad en la que ellos sean recibidos. Versículos 10 al 11 va a hablar de algo similar, noten cómo empieza de la misma forma, pero donde me dejon tayejimas, donde no los reciban a ustedes. Eis gen dan polin, a la ciudad en la que ustedes entren y no los reciban a ustedes, que me dejon taijimas, excelzontes eis taplateias autes eipate. Díganle, saliendo a las grandes calles, a la avenida principal a las avenidas principales de ellas, de la ciudad, de ella, de la ciudad que no los reciba, díganle, versículo 11, kai ton coniorton ton colecenta gemin, ectespoleos gimón, inclusive el polvo que se nos ha pegado a nosotros de la ciudad de ustedes, eis tus podas a nuestros pies, apomasomes a jimín, nos los sacudimos en contra de ustedes. Así que inclusive el polvo que se haya pegado a nuestros pies, o que se nos haya pegado en los pies y que viene de la ciudad de ustedes, nos lo sacudimos en su contra, en contra de ustedes. El jimín este es adversativo, es dativo de adversidad. Plentuto ginosquete,
pero, esto es bien enfático el plen, pero sepan esto, Joti engiken je basileia tuseu, que el reino de Dios ha venido. Noten cómo termina o lo que tienen que decir es lo mismo, casi lo mismo. Donde los reciban, en la ciudad donde los reciban, tienen que comer de los que le den, tienen que curar a los enfermos y tienen que decir que el reino de Dios ha venido más sobre ustedes. Ahora donde no los reciban, tienen que salir y también hablar, pero decir todo esto. Inclusive el polvo de los pies nos lo sacudimos, pero sepan esto, que el reino de Dios vino. Noten que no hay un más, no hay un sobre ustedes. El reino de Dios vino, pero no a ustedes, no sobre ustedes. Esta práctica que Jesús propone aquí de sacudirse el polvo de los pies era una práctica existente en el tiempo de Jesús, en el judaísmo, con una práctica de pureza, que un judío que viajaba a territorio pagano tenía que hacer al entrar en el territorio de Israel. Tierra santa, pura, no tenía que ser contaminada con la tierra pagana. Y como signo de repudio y de condena del mundo pagano, el judío debía sacudirse el polvo de los pies para no contaminar la tierra santa. Aquí obviamente esto es un signo de juicio y de declaración de tierra pagana o tierra impura a aquella ciudad que rechaza el evangelio. La estructura es la misma en las dos porciones que tenemos entonces aquí en torno a la casa, lo privado, y la ciudad, lo público. Noten cómo aquí tenemos un discurso de paz o un discurso de la venida del reino y de juicio en el caso del rechazo, y una instrucción sobre el comer, el permanecer y comer, tanto con respecto a la ciudad, a la casa como a la ciudad. Seguimos todavía, aquí no vamos a detenernos en este cuadro, solo lo paso al español, estructurado en casa, ciudad, recepción y rechazo, y las indicaciones puntuales que da Jesús: decir el discurso, quedarse y comer, comer, sanar y decir el discurso, o salir y decir el discurso para las ciudades que rechazan esto, ¿no? Muy bien, llegó a este punto Jesús anunciando que la cosa no solamente puede salir mal, sino que de hecho los discípulos van a recibir este repudio o este rechazo. Así que los siguientes versículos elaboran sobre el tema o expanden sobre el tema este del rechazo a los predicadores enviados por Jesús. Versículo 12. Lego jimin joti sodomois ente gemera ekeine. Les digo a ustedes que para los sodomitas en el día aquel, obviamente el día del juicio, el día final, anectoteron estai, anectos es aguantable o algo soportable, y anectoteron es un comparativo, va a ser más soportable el juicio para Sodoma, ¿no es cierto? Ete polei ekeine, que para aquella ciudad, ¿de qué ciudad habla ahora? De la ciudad que rechazó o que rechazaría a los discípulos, ¿no es cierto? Así que les digo a ustedes que para los sodomitas en aquel día el juicio va a ser más soportable que para aquella ciudad que los rechace a ustedes. Versículo 13 al 15. Jesús ahora mira para su pasado inmediato y lo que le pasó a él en Galilea. Va a mencionar estas ciudades Corazín, Betsaida y Capernaum, no como un lugar donde puede que los rechacen. Esto ya sucedió, él fue rechazado allí, y pronuncia estos ayes. Ay de ti, Corazín, ay de ti, o ay para ti, hay por causa tuya, Corazín, hay por causa tuya, Betsaida. El ay, este guay en griego, es la expresión de llanto o de lamento por un muerto normalmente, ¿no es cierto?
Coti ei en Tiro kai Sidoni, porque si en Tiro y Sidón egenethesan hubiesen sucedido Haidinameis los portentos Haigenomenai que han sucedido en Gemín entre ustedes, Palaian en saco Caispodo Catemenoi metanoesan. Hace mucho, palai es adverbio de tiempo, o de antiguo, hace mucho, se hubiesen arrepentido sentándose sobre en ropa de saco, en ropa áspera y en cenizas, o en ceniza, perdón, singular. Versículo 14, pero para Tiro y Sidón, recordamos, Tiro y Sidón no son ciudades de Israel, sino que son ciudades filisteas de la costa, son ciudades paganas. Así que está pronunciando los ayes, el lamento por Corazín y Betsaida. Avanzo aquí, Corazín y Betsaida están en rojo aquí. Son ciudades del norte del mar de Galilea, donde Jesús de hecho hizo milagros, y Lucas acaba de relatar esos milagros en los versículos anteriores, y ahora va a mencionar la gran cabecera de playa de Jesús, Capernaum también, la gran ciudad o la ciudad donde Jesús permaneció más tiempo en el norte en su ministerio en Galilea. Así que, versículo 14 estábamos, pero para Tiro y Sidón, anectóteron, otra vez el mismo término, va a ser más leve o más soportable entre Crisei e Ejimín. En el juicio va a ser más soportable la situación que para ustedes. El este es comparativo, ¿no es cierto? Versículo 15, Caisí, Cafarnaum, y tú, Capernaum, me geos uranu gipsocese. ¿Acaso perdón, serías tú o vas a ser tú exaltada hasta el cielo? La pregunta con en negativo que empieza con me y no con uk presupone una respuesta negativa, es decir, ¿vas a ser exaltada hasta el cielo? Obviamente que no. Geos tujadu katabese, vas a ser hundida hasta el infierno o hasta el mundo de la muerte. Gran juicio y condena contra estas ciudades que ya rechazaron al Señor pese a haberlo visto en su ministerio. Conclusión del discurso misionero en la gran primera parte de nuestro texto, versículos 6, que como decíamos va a abrir la dimensión cósmica de lo que está pasando aquí. No van a ser ellos rechazados, sino que va a ser Cristo y el Padre todavía rechazado en ellos. Joacuon Jimón emu acuei, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Caijo acetón jimas, y el que los rechaza o los anula, los de aceteo es hacer inválido, pero en este caso tiene el sentido del rechazo, ¿no es cierto? Y el que rechaza a ustedes, me acetei, a mí me rechaza. Jo de me acetón, pero el que a mí me rechaza, aceteiton apostei lantame, rechaza al que me envió, al que me ha enviado. Como decíamos, no es Jesús les abre la lente, la mirada a los discípulos para que entiendan qué es lo que va a estar pasando cuando ellos salgan y prediquen. No es que ellos van a ser oídos o ellos van a ser rechazados. Cuando ellos sean oídos, a quien van a estar escuchando es a mí, dice Jesús. Cuando ustedes sean rechazados, quien va a ser rechazado soy yo. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió, al Padre. Entonces está poniendo en perspectiva la gravedad escatológica o de dimensiones cósmicas de lo que está sucediendo con el envío de los 72.
Últimos versículos, ya hicimos toda esta primera parte, ahora vamos a la segunda parte del texto, que es el regreso de los 72 con el reporte de ellos, de lo que pasó, y la respuesta de Jesús. El regreso de ellos lo relata Lucas en el versículo 17, Hipestrepsan de Joihebdome contadío, volvieron los 72 metajaras legontes con gozo, metajaras, con regocijo, y dijeron o diciendo, Kyrie, Señor, kaita daimonia hipotase tai gemin, inclusive los demonios nos obedecen en tu onomatitsu, en tu nombre. Los discípulos vuelven fascinados con lo que acaba de experimentar. No solamente curaron o no solamente pudieron predicar y fueron recibidos y alimentados, sino que inclusive los demonios se sometieron a los predicadores en el nombre de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. El término jara aquí, gozo, va a dominar toda esta última sección del regreso de los 72, tanto en la excitación o fascinación con la que vuelven los discípulos, como también en los comentarios de Jesús de los siguientes versículos y la oración gozosa que el Señor pronuncia y que no es parte de nuestro Evangelio del domingo, pero que le sigue a nuestro texto. Últimos versículos, Eipen de Autois les dijo a ellos, Etheorum ton Satanán, vi a Satanás. Esto es imperfecto, pero el sentido no necesariamente es una acción continuada. Teoreo siempre se utiliza o en presente o en imperfecto y no en auristo en el tiempo pasado. Así que vi a Satanás, jos astrapen como un rayo ecturanu pesonta, cayendo del cielo. Y du de docajimin, he aquí les he dado a ustedes tenexusian tu patein epano ofeon caiscorpion. Les he dado a ustedes la autoridad para patein, pateo es pisar, para pisar epano sobre ofeon, sobre serpientes y escorpiones. Caiepipasan tendinamin tu extru, y sobre toda potestad del enemigo. Kai udenjimas me adiquese, y nadie a ustedes podrá dañarlos. Adiqueo es hacer injusticia, ahí está la palabra dicaiosine o dique, encerrada aquí, adiquía es maldad o daño. El uden puede que sea ninguna cosa mala les puede pasar o les puede hacer este enemigo, que es lo más posible. Se está refiriendo a que el enemigo no será capaz de lastimarlos en nada. Versículo 20, plen, pero en tuto me jairete, no se regocijen en esto. Jotitapneo mata jimin hipotacetai, que los espíritus se someten a ustedes. Jairete de, gócense más bien, Jotita onomata jimon, que los nombres de ustedes en Gegraptai han quedado escritos en Toisuranois, en los cielos. Noten el tiempo perfecto de en Gegraptai, de grafo, lo que denota una acción pasada con efecto presente, o en este caso eterno, podríamos decirlo así, ¿no es cierto? Jesús está llamándolos a gozarse en la preelección o la elección eterna que el Señor hizo de los suyos y que está siendo manifestado en la participación en la irrupción del reino en la que los inserta el Señor aquí. Tenemos aquí algunos comentarios, o en realidad la respuesta de Jesús es triple. Cada uno de los versículos trae un comentario de Jesús con respecto al gozo de los discípulos y al reporte de los discípulos. Inclusive los demonios se nos sometieron.
Jesús está diciendo, sí, vi cómo Satanás caía del cielo. La acusación, la caída del acusador de delante del tribunal divino es el evento esperado y anticipado, y que, por ejemplo, Apocalipsis 12 nos va a relatar también como el gran triunfo del Señor. En la proclamación del Evangelio a la que Jesús envió a los suyos, está sucediendo nada menos que este gran evento escatológico. Ya no está más el acusador delante del trono para condenarnos, sino que este fue expulsado del trono por la proclamación apostólica que está sucediendo, que sucedió en los versículos, en este envío de los 70. Esto, otra vez, abre los ojos a los discípulos de lo que realmente está, en qué historia están siendo participados ellos. No es solamente un gran espectáculo que ellos están haciendo, ni un éxito mundano, sino que nada menos que la derrota de Satanás está sucediendo precisamente en la proclamación del Evangelio a la que ellos fueron enviados. Esta es la reversión escatológica de la condena de la ley que Jesús está poniéndoles delante de los ojos. Segundo comentario de Jesús en el siguiente versículo es el poder que ellos sí recibieron. No es sorpresa que los demonios se les sometan, porque de hecho yo les he dado a ustedes exousian tupateine pano ophion. Esto es cumplimiento de Génesis 3:15, cuando la serpiente sería pisada. El poder, la autoridad para pisar sobre las serpientes. Y la autoridad y el poder sobre el enemigo, de modo que él no los dañe, no pueda hacerles ningún daño. No están en manos de Satanás, sino en manos del Señor que los envía. Y último comentario que Jesús hace aquí, a propósito del reporte de los discípulos y de la excitación con la que llegan por el éxito rotundo que tuvieron, es dónde poner el gozo o su fascinación. No en los portentos, sino en la salvación que aquí se está abriendo y de la que ellos mismos son beneficiarios. Bien, no sé si hay comentarios sobre, yo hablé solo sin abrir mucho el espacio por la gran cantidad de material que tenemos aquí, o del texto tan extenso y tan rico, pero no sé si hay alguna pregunta puntual o algún comentario puntual antes de cerrar. Sí, pastor. ¿Me escucha? Sí. Sí, es interesante la antesala que hace Lucas a lo que sucede en el mismo libro, ¿no? Que él extiende en Hechos. Esta parte de llegar a la casa, bueno, esto no lo trae Lucas, el Eirene Humín que trae Juan, pero el Eirene Humón que trae de la paz que reciben los apóstoles en la resurrección y que se desborda en la predicación apostólica, el hecho de que llegan a las casas y como después Lucas vuelve otra vez en Hechos a hablar de cómo se reunían en las casas partiendo el pan, el resultado de todo esto. Y luego finalmente la parte esta de las instrucciones que también se dan. Claro que este es un texto sede doctrinal, si podríamos decirlo así, en cuanto a lo que es el iure divino, el ministerio, el envío, la ordenación, y en virtud de quién van, que es este mismo Cristo, en nombre de Cristo, los sufrimientos padecidos de Cristo, y como el apóstol Pablo por eso también habla diciendo que él está completando lo que falta de los sufrimientos de Cristo, no en virtud de la crucifixión, no en virtud de las buenas obras para salvación, sino en virtud del ministerio que porta el ministro, el pastor, llevando el evangelio y todo lo que va a conllevar, o las implicancias de esto mismo, en cuanto a que sí, en la parte negativa habrá rechazo, habrá falsa doctrina, habrá negación, habrá insultos, habrá mucho
de lo que muchos ya hemos padecido, y por el otro lado, o lo que podemos ver también desde la época, o vamos a decir como una película de la Reforma, que no es otra cosa que lo que desde el ministerio, desde los primeros siglos hasta ahora, ha sido de continuo. Y por el otro lado, la parte en la que no nos debemos de gloriar, sino en que esto de las, vamos a decir, de las serpientes, es aplastar protoevangelio de Génesis que de continuo está en la predicación, y no gloriándonos de ellos, sino en virtud del ministerio que portamos por el Evangelio de Cristo, que se predica, y que realmente eso sucederá siempre y cuando sea predicada de manera genuina, y en virtud en nombre de quien estamos predicando. Entonces es todo lo que podríamos ver como la historia de apostólica, y cómo me llama la atención esto de cómo Lucas anticipa en este texto todo lo que uno va a ver como resultado en Hechos y hasta el día de hoy, ¿no? En el ministerio. Sí, sí, totalmente. Y no por nada Lucas expande realmente en este texto del capítulo 10 lo que él anticipó ya en el capítulo 9, ahora con respecto a los 12, en el envío de los 12 en forma mucho más, pequeña o más corta, ¿no es cierto? Es en esta historia en la que estamos directamente referidos quienes estamos en el oficio público. Aquí han sido enviados hombres apostólicos. En la tradición de la iglesia no se sabe, no se logra identificar quiénes fueron estos 72 hombres, solamente uno existe una tradición de que Bernabé, el hombre apostólico que trabaja junto y debajo del apóstol Pablo, fue uno de estos 70. Es posible. Clemente de Alejandría trae esta tradición, y Eusebio de Cesarea la retoma y dice, bueno, de estos 70 no sabemos quiénes son, solamente tal vez Bernabé. Precisamente si hay una línea divisoria entre los 12 apóstoles y el resto de los que estamos en el oficio apostólico, está siendo marcada por Lucas aquí justamente en la relación entre capítulos 9 y 10. Participamos en el mismo oficio de la predicación, que es el oficio de Cristo. Él vino para predicar y para curar, como envió a los 12 en el capítulo 9 y como envía a los 70, pero directamente este capítulo es el que está hablando del oficio público, ¿no es cierto? Del oficio pastoral, básicamente, podríamos decir, ¿no es cierto? O de aquellos que hemos sido insertados en el mismo oficio apostólico después de los apóstoles o bajo la autoridad apostólica, ¿no? El domingo próximo tenemos otras lecturas también. Gracias, Samuel, por los comentarios muy, muy buenos y buena síntesis de todo esto. El domingo próximo tenemos estas otras lecturas, Isaías 66, que profetiza el envío del ministerio como un ministerio de consolación de los hijos de Jerusalén, aquellos que mamarán o van a mamar de los pechos de la ciudad de Jerusalén. Y habla acerca de la sujeción de los enemigos de Satanás, en la misma línea en la que está pasando en nuestro texto. Salmo 66 también va a ser leído, un salmo que habla acerca del gozo y la alabanza por la sujeción de los enemigos y la potencia divina y el juicio contra las naciones. Y Gálatas 6 es la epístola que habla acerca de la reprensión del hermano con mansedumbre, el cuidado por uno mismo, el sostener a los predicadores, el sembrar para el espíritu, y la única gloria del apóstol Pablo, que es el padecimiento de la cruz. Porque yo he sido crucificado para el mundo y el mundo para mí, dice Pablo. Textos totalmente pertinentes para la predicación, para el texto del Evangelio, ¿no? Para cerrar, porque ya estamos pasados de tiempo, hago una mención lo más rápido posible al lugar que nuestro texto tiene dentro de las confesiones luteranas. Las confesiones para nosotros como luteranos obviamente son el maestro que nos enseña cómo interpretar el texto.
De modo que a la hora de leer el texto del Evangelio, de interpretarlo y orientar el enfoque de la predicación, considerar cómo las confesiones toman a nuestro texto y lo interpretan, es digámoslo así, un paso que yo como alumno de mi maestro necesito hacer. Escucho cómo la Iglesia Ortodoxa ha interpretado al texto en cuestión, ¿no es cierto? Lucas 10 aparecen dos versículos solamente considerados en varias instancias dentro de las confesiones. El versículo 7 que habla acerca el trabajador es digno de su salario, es una de las bases bíblicas que el catecismo menor toma para hablar acerca de qué deben hacer los oyentes con los predicadores. Deben sustentar a sus pastores, deben sostener a sus pastores. Y el texto, el evangelio, o el versículo que es realmente elaborado, trabajado una y otra vez en las confesiones, especialmente en Confesión de Augsburgo y Apología de la Confesión, es el gran versículo 16, el que a ustedes oye, a mí me oye, el que a ustedes los rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Básicamente bajo el mismo concepto de la eficacia de los sacramentos pese a la hipocresía o no de los ministros contra la herejía de los donatistas o del donatismo. El ministro, la doctrina pura predicada y los sacramentos administrados correctamente son eficaces porque el ministro está actuando no en su nombre y no por su dignidad o su espiritualidad, sino en representación de Cristo. Obviamente esto no es excusa para entonces ser hipócritas, por supuesto, porque de hecho Jesús está presuponiendo enviados creyentes, pero de todos modos sí es el gran consuelo de la Iglesia ante la duda de si mi bautismo es eficaz o no, o si la Santa Cena es Santa Cena o no, dependiendo de la justicia, de la rectitud o de la honestidad del pastor. ¿Qué pasa si el pastor que me bautizó es un incrédulo y era un hipócrita? El bautismo sigue siendo efectivo porque él no actuaba por él y en nombre suyo, sino que hablaba en representación de Cristo, en lugar de Cristo, así como Cristo mismo lo encomendó. Y el último texto en la apología, en el artículo 28, es un texto precioso que, si me permiten, lo leo entero. Artículo 28, los párrafos 17 a 19, que hablan acerca de la certeza gozosa dada a la Iglesia por la autoridad bajo la palabra de Cristo que portan los ministros. Esta es la manera sencilla de interpretar las tradiciones, a saber, que entendamos que no son cultos necesarios, pero que no obstante las observemos cuando correspondiere para evitar escándalos y sin caer en ideas supersticiosas. Así pensaron muchos hombres doctos y grandes en la Iglesia, y no vemos qué se pueda objetar a ello, porque no cabe duda de que el pasaje de Lucas 10, el que a vosotros oye, a mí me oye, no habla de tradiciones inventadas por la Iglesia y por los hombres, sino antes bien está dirigido en contra de la imposición de tradiciones. Pues no es un mandato sin límite que Cristo le ha dado a la Iglesia de someterse a los pastores, como lo llaman los romanistas, el mandatum cum libera, sino una obligación fijada o reglada, una cautio de ratio acerca de un mandamiento especial, esto es, un testimonio dado a los apóstoles para que les creamos a base de la palabra ajena, la de Cristo, y no a base de la palabra propia. Es decir, la autoridad de los apóstoles y la autoridad de los pastores no es para cualquier cosa que yo diga y haga, sino solamente en tanto y en cuanto mi palabra es doctrina pura de las Escrituras. Si yo me salgo de esa doctrina, mi autoridad divina
cesa, no porto esa autoridad. En efecto, Cristo quiere darnos la certeza, y era necesario que lo hiciera, de que la palabra dada a los hombres es eficaz y que no debe buscarse otra palabra del cielo. El dicho, el que a vosotros oye, a mí me oye, no se puede entender como referencia a las tradiciones inventadas por los hombres, pues Cristo exige que enseñen de tal modo que se lo oiga a Él, porque dice, a mí me oye. Su deseo es entonces que se oiga su propia voz, su propia palabra, y no las tradiciones humanas. De esta manera, un pasaje que nos apoya eh, sobre todo a nosotros y que contiene un consuelo y una enseñanza poderosísimos, estos asnos, los romanos, lo tuercen para aplicarlo a sus nimiedades, como la diferencia en las comidas, en las vestiduras y otras cosas semejantes. Gran advertencia contra Roma de darle carácter divino a las invenciones de Roma, pero gran advertencia para ti y para mí también, para no poner como palabra de Cristo lo que no es palabra de Cristo, sino invento o elucubración mía. Mi autoridad es la autoridad de Cristo, pero en tanto y en cuanto lo que yo diga sea lo que Cristo dice en su palabra. Gran texto de advertencia para nosotros, pero de consuelo gozoso, porque nuestra cruz es la de Cristo y nuestra autoridad es la de Cristo. Para cerrar, orientación temática para la predicación, es un gran texto este y tiene demasiado material para pensar y predicar y enseñar, así que usted como predicador del domingo va a tener que escoger por dónde ir y cómo hacer con todo esto. Pero tal vez grandes temas que aparecen aquí es la expansión del envío apostólico que anticipa la misión entre los paganos, entre los que están nuestra gente y en el ministerio en el que fuiste incorporado tú. Otro gran tema es el carácter cristológico del oficio y de la misión. El pastor está como representante de Cristo, de modo que su palabra es efectiva y es escatológica, es de fin de los tiempos y tiene repercusión cósmica o en el conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Pero al mismo tiempo, al ser cristológico, es cruciforme, sacrificial. Está marcado por la cruz y por el padecimiento, como el oficio de Cristo estuvo marcado por esto. Y finalmente, nuestro texto es un gran texto sobre instrucciones en torno al oficio público y a la misión. Lo que nos llama a todos, a los laicos y a los pastores, a abordar el tema con temor y temblor por lo que está por detrás. No es mi éxito o mi fracaso, mi fama o mi repudio, sino que es nada menos que la derrota que Cristo mismo está ejerciendo sobre Satanás. Lo que tenemos no es carne ni sangre, sino es la lucha espiritual de la que habla Pablo en la carta a los Efesios. Otro tema de instrucción es el reconocimiento del costo y del padecimiento que tiene el oficio público y la misión de la iglesia, lo que nos quita la ilusión de que las cosas van a andar en forma brillante y siempre vamos a tener recepción y aplausos de la gente. No, de hecho, Cristo está enmarcando el envío de nuestro oficio en su camino hacia la cruz. Y el regocijo de la iglesia por la venida del reino que domina la última parte del texto y que ha de dominar también nuestra predicación. Este domingo va a ser un gran domingo para predicar acerca de la gozosa apertura del reino a esos aztecas, incas y comechingones de Latinoamérica, a los que el reino de Dios les vino encima y les está viniendo encima este domingo por medio de tu misma predicación, hermano. Gracias por el tiempo y la paciencia. Perdonen lo extenso de todo esto, pero bueno, intenté hacerlo lo más rápido posible. No sé si hay alguna pregunta o comentario de alguno de ustedes. Bien. Gracias, pastor. Dice Luis.
Pastor, Muy bien. Aris, pastor, diga. solo una pregunta. Es la primera vez que me meto a esta clase. ¿Puedo continuar en ella? Por supuesto, más que bienvenido. Ok, gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo, Aris. Un gusto tenerlo. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar orando juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, buena predicación el domingo. Gracias, pastor. Un abrazo para todos.